Como les habíamos comentado durante toda esta serie, es una oportunidad para conocer a Jesús personalmente. Para conocer a Jesús, saber quién es Él y verlo. Algo interesante de esta nueva serie es que vamos a ver a Jesús ya interactuando con personas, respondiendo preguntas, estando en situaciones reales, y vamos a poder ver un poco más de cerca cómo es el corazón de Jesús. Va a ser bien padre, va a ser bien interesante, así que en la mesa de información hay invitaciones, así que toma invitaciones, llévatelas y compártelas con una persona e invítalas al siguiente servicio, al comienzo de la siguiente serie. Y como hemos estado diciendo toda esta serie, dile a las personas: ven y ve. Ven y conoce a Jesús. ¿Está bien? Entonces, no olviden tomar una invitación antes de irse. Conocer a Jesús, tener un encuentro personal con Jesús es algo de lo más importante que nos puede pasar en la vida. Puede cambiar nuestra vida completamente. Conocer a Jesús como Jesús es, porque es una persona, está vivo, está presente y está buscando y puede ser encontrado. No sé a cuántos de ustedes les haya pasado que, no sé si en la secundaria o en la prepa tenían un crush, tenían una persona que les gustaba. Y yo recuerdo cuando estaba en la prepa, había una chica que se me hacía muy bonita. Yo estaba en primer semestre, ella estaba ya en quinto semestre, creo, y se me hacía muy bonita. Y yo decía, me gustaría conocerla. Entonces comencé a tratar de conocerla. Y una vez que la pude conocer, toda la idea que yo tenía de ella siendo una persona así bien bonita, bien amable, se derrumbó. ¿No? Cuando ya por fin llegué a conocer a esa persona, a lo mejor tú tuviste una experiencia similar, o a lo mejor tuviste una experiencia diferente, donde tú pensabas que una persona era muy sangrona, donde tú pensabas que una persona era una pésima persona, pero después llegaste a conocerlo o a conocerla y te diste cuenta, no, de hecho es una buena persona, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando hablamos de las relaciones, cuando hablamos de personas reales. Yo he sido líder de jóvenes y adolescentes mucho tiempo, la mayor parte de mi vida, y es bien interesante, y pasa especialmente con las chicas, cuando se enamoran de un chavo. Pero no sé, yo me doy cuenta cuando platico con ellas, cuando las aconsejo, me doy cuenta muchas veces que no están enamoradas del chico, están enamoradas de la idea que tienen de ese chico. Es que es muy lindo, es que es muy... Y tú ves al tipo y así como que nada que ver, ¿no? Nada que ver con la idea que ellas tienen en la cabeza de esa persona. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Estamos a veces enamorados con la idea de una persona, o estamos enojados con la idea de una persona. Y eso pasa muchas veces con Jesús. Muchas personas tienen una idea tan pésima y tan horrible de Jesús que eso les impide acercarse. Y es comprensible y es entendible, y lo vamos a ver, es entendible cuando tal vez vemos que las iglesias cometen errores, o vemos que aquellas personas que dicen seguir a Jesús o representar a Jesús caen bien feo, y de alguna manera podemos entender por qué las personas a veces no quieren conocer nada de Jesús. Podemos entenderlo. Pero siempre debemos, y la razón de esta serie que hemos estado viendo de Ven y Ve, es la idea de que Jesús es una persona, que toda persona puede venir y puede ver, que puedes comprobarlo por ti mismo, que puedes conocerlo por ti mismo. A lo mejor hay muchas personas allá afuera que representaron de una manera pésima a Jesús. A lo mejor hay iglesias que representaron de una manera pésima a Jesús y te lastimaron. Pero déjame decirte, Jesús no deja de ser Jesús. Jesús no deja de estar ahí, no deja de ser una persona, no deja de estar vivo. Y es una persona a la que tú puedes conocer. Y puedes tener una relación personal con Jesús. Y puedes darte cuenta, el Jesús que yo creía en mi mente, la idea que tenía de Jesús, ahora me doy cuenta que no es así. Y en el mensaje de hoy quiero compartir con ustedes esta idea precisamente. Muchas veces cuando nos acercamos a Jesús tenemos una idea de quién es Él. Incluso si tú has estado en la iglesia por mucho tiempo, a lo mejor muchas veces tenemos que preguntarnos, bueno, la idea que tengo de Jesús, lo que conozco de Jesús, ¿realmente es Jesús?
Y la bendición que tenemos es poder tener la palabra de Dios, poder tener evangelios como el evangelio de Juan, al que podemos regresar constantemente y desafiar nuestra idea de Jesús con el Jesús real. Ok, eso es lo que pienso de Jesús, pero una vez más en mi vida voy a dejar que la palabra de Dios desafíe. Voy a encontrarme con el Jesús real y quiero ver si es verdaderamente esa persona. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, y los invito a abrir sus Biblias o desbloquear sus celulares, porque ahora ya se usa, ¿no?, el celular. Y abran sus Biblias en Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo versículos del 35 al 37. Y antes de eso vamos a estar viendo 5 puntos el día de hoy, y van a aparecer en su pantalla los 5 puntos que vamos a estar viendo. Ok. Sale un poco grande, pero vamos a ver 5 puntos. El primero es: Jesús es digno de desplazarte, es digno de seguir, es digno de tu identidad, digno de compartir, y finalmente digno ¿de qué? De tu confianza. Sí, vamos a estar viendo esas 5 cosas. Por lo general yo siempre trato de mantener mis mensajes en 3 puntos, pero hoy voy a tratar de hacer 5. Vamos a enfocarnos en los primeros 3, los últimos 2 van a ser a manera de conclusión. Pero vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos del 35 al 37. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. No está hablando de Juan, el que escribe el Evangelio, está hablando de Juan el Bautista, del que hablamos la semana pasada. Entonces Juan estaba ahí con sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Habíamos hablado de Juan la semana pasada, su ministerio importante de apuntar a las personas hacia Jesús, de preparar el camino para la llegada del Rey. Su ministerio tenía un propósito. El ministerio de Juan era importante. Habíamos hablado mucho de Juan. Juan tenía discípulos, Juan tenía seguidores, como lo vemos en este pasaje. Pero Juan sabía de sí mismo que él simplemente era un mensajero, que él tenía un propósito dentro del plan de Dios, pero que la persona importante a la que su ministerio apuntaba era Jesús. Así que cuando Jesús pasa por ahí, nos dice Juan el Evangelista, cuando Juan el Bautista estaba con sus discípulos, personas, hombres, jóvenes que lo estaban siguiendo por mucho tiempo, cuando vio a Jesús pasar por ahí, Juan le dijo a sus discípulos: miren, Él es el Cordero de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando los discípulos de Juan lo escucharon, siguieron a Jesús. Lo que no nos dice, pero está implícito, es: dejaron de seguir a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Por eso el punto de que Jesús es digno de reemplazarte. Jesús es digno de que tú dejes de ser el centro de atención y Él se convierta en el centro de atención. Y este primer punto lo quiero enfocar más a las personas que tenemos un ministerio, que estamos siguiendo a Jesús, especialmente si tenemos un liderazgo, si tenemos personas que nos están siguiendo. Déjame decirte, hermano, a mis hermanos que ahorita acabamos de orar por ellos, déjenme decirles algo. Nuestro ministerio es importante y tiene un propósito en el plan de Dios, pero el foco debe de ser Jesús. El enfoque debe de ser Jesús. Así como Juan, llegó un momento en que Juan comprendió: ok, es momento de que yo disminuya y es momento de que Jesús crezca. Y le dice a sus discípulos: miren, ahí está el Cordero de Dios. Y los discípulos de Juan dejaron de seguirle y comenzaron a seguir a Jesús. Este viernes estuvo Job acompañándonos en el grupo de adolescentes, y yo ya he platicado con Job. Yo sé que tiene que llegar algún momento en el que yo pase la batuta del ministerio de adolescentes a otra persona, y la verdad en mi corazón no quiero hacerlo.
Amo a los adolescentes, me gusta estar con ellos y me gusta cuando se acercan conmigo, me gustan cuando me preguntan, no, porque yo lo he comentado, ¿no? Para un líder muchas veces batallamos con este sentimiento de sentirnos necesitados, que nos necesitan, que somos importantes para alguien, que somos indispensables, pero debe llegar algún momento en el que nosotros, confiando en Jesús, dejamos que Jesús tome el control. Que decimos, yo sé que no se trata de mí, sé que se trata de Jesús. No quiero que las personas me sigan a mí por seguirme a mí, quiero que sigan a Jesús. Eso es lo más importante. Entonces, el ministerio de Juan era preparar a las personas, preparar el corazón de las personas para recibir a Jesús, para recibir al Rey. Así que Juan simplemente, cuando llegó el momento, le dijo a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que darle a Jesús el control en algún momento. Y como decía, en este momento estoy hablando a aquellas personas que tienen un ministerio, que tienen un liderazgo, que sirven a personas, que hay personas debajo de ustedes. Padres también. Ustedes que están discipulando a sus hijos, debe llegar un momento en el que suceda una transición, en que las personas tal vez dejen de seguirte a ti y comiencen a seguir a Jesús de manera personal. Tal vez signifique levantar a alguien para el ministerio, levantar a otra persona que pueda hacerse cargo de un ministerio. Tal vez signifique levantar a alguien que te va a reemplazar. Déjenme decirles, yo he estado en algunas iglesias y en algunas iglesias no hay la cultura de levantar personas. Los pastores no tienen una cultura de levantar otros pastores porque tienen miedo a ser reemplazados, porque el pastorado se ha convertido para ellos en su identidad, en lo más importante. Y cuando surge una persona que tiene los dones y que tiene el llamado, a veces hay algunos pastores que pueden sentirse amenazados. Su posición, su autoridad, su liderazgo. Y yo doy gracias a Dios porque esta iglesia no es así. Doy gracias a Dios porque en esta iglesia yo pude crecer. Y yo sé que hay muchos de ustedes que también están creciendo y están recibiendo oportunidades para servir. Y eso es bien importante. Dejar que Jesús te reemplace tal vez significa cambiar la actitud con la que sirves a otras personas. Tal vez durante algún tiempo has estado sirviendo a otros, a personas que están debajo de ti, y a lo mejor tu actitud ha sido tal vez no una actitud correcta. Tal vez no ha sido una actitud de poder delegar responsabilidades. Tal vez no das oportunidades para que las personas hagan los ministerios. Es importante que tú le des. Y tiene mucho que ver con confiar en Jesús, dejar que Él tome el control. Tal vez significa que tienes que cambiar la manera en la que amas y sirves a tus hijos, a esos hijos que deseas que conozcan a Jesús, que en algún momento, más o menos en la etapa de la adolescencia, los adolescentes comienzan una transición. Los papás dejan de ser los héroes, los hijos comienzan a darse cuenta de los errores de los padres y comienzan a desconfiar de ellos y están buscando un modelo a seguir. Y para los padres tal vez es un gran momento, una gran oportunidad para enseñarle a sus hijos: es cierto, no soy perfecto, yo no puedo ser tu héroe, pero Jesús sí, porque Jesús ha sido mi héroe y sigue siendo mi héroe. Y este punto sí nos pone cierta responsabilidad, pero nos da mucha confianza y nos da una esperanza, porque no tenemos que ser perfectos para enseñarle a otra persona a seguir a Jesús, porque no somos perfectos y en esta vida no vamos a alcanzar eso, pero podemos enseñarle a otros cómo tenemos un Dios perfecto. Y cómo a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Y cómo a pesar de nuestros errores, Él no se equivoca. Y cómo a pesar de que nosotros pequemos y caigamos una y otra vez, Él permanece fiel y Él es perfecto. Y cuando nosotros podemos ser para otros ese cuadro de personas imperfectas, amadas por un Dios perfecto, eso es lo más importante. Personas imperfectas, amadas por un Dios perfecto. Todos podemos ser esa imagen para una persona.
Así que confía en Jesús. Traigo aquí unas preguntas simplemente para que pienses. Si quieres puedes apuntar estas preguntas. Tal vez van a venir pueden platicar de ellas en los grupos en hogar. Una de esas preguntas bien importante es: ¿eres una persona digna de seguir? Todos aquellos que somos seguidores de Jesús tenemos que preguntarnos esto. ¿Somos personas dignas de seguir? Y la manera en la que podemos responder eso es: ¿estamos siguiendo a Jesús? Si tú estás siguiendo a Jesús, entonces eres una persona digna de seguir, porque estás siguiendo a alguien que es digno de seguir. Como vemos aquí, los discípulos de Juan, antes de conocer a Jesús, ¿a quién estaban siguiendo? A Juan. Y gracias a él pudieron conocer a Jesús. Entonces no te preocupes si una persona te está siguiendo. No le digas: hey, no te fijes en mí, fíjate en Jesús, como una manera de justificar tus errores, ¿no? Porque va a pasar, si tú estás siguiendo a Jesús, las personas van a querer seguirte, porque van a ver que estás siguiendo algo y a alguien que es digno de seguir. Entonces, si eres una persona digna de seguir. La otra pregunta es: ¿estás siguiendo a Jesús? Si tú tienes un ministerio en la iglesia y si tú eres una persona en la que otros están viendo y siguiendo, tienes que ser un seguidor de Jesús. No los guíes a ti, guíalos a Jesús. Y la siguiente pregunta es: ¿estás siendo un ejemplo de cómo seguir a Jesús? Es decir, no solamente estás sirviendo a las personas en tu ministerio, sino les estás enseñando cómo ellos también pueden seguir a Jesús personalmente. Tal vez es un proceso diferente, ¿sí? Tal vez a veces nos gusta que las personas piensen: ay, qué padre da Néstor el mensaje, o qué padre Job toca la batería, o no sé, ¿no? Las personas ven algo en nosotros, y es importante que nosotros siempre tengamos una actitud de: tú también puedes, o Jesús también quiere hacer algo especial en tu vida. No se trata de mí, se trata de Jesús. Eso es lo más importante. Segundo punto: Jesús es digno de seguir. El primer punto era: Jesús es digno de reemplazarte, es decir, Él es digno de ser más importante que tú. Este punto es: Jesús es digno de seguir. Y lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos del 37 al 39. Juan 1, del 37 al 39. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Una vez más, Jesús es una persona real. Jesús fue una persona histórica. Existió, caminó aquí en la tierra, vivió durante 33 años, tenía discípulos. Aquí nos dice, durante gran parte de su ministerio, Jesús no tenía una casa propia. Tuvo que depender de la hospitalidad y del apoyo de ciertas personas. Y aquí lo vemos cuando sus discípulos lo siguen, o cuando estos discípulos de Juan se acercan a Jesús. Jesús se da cuenta que lo están siguiendo, se voltea y les dice: ¿qué quieren? Jesús no estaba siendo grosero, les estaba preguntando: ¿qué es lo que están buscando? Porque es obvio, ¿no? Siempre que estamos buscando algo, o siempre que nos acercamos a algo, es porque estamos buscando algo. Y Jesús se voltea y les dice: ¿qué es lo que están buscando? Pero es interesante porque ellos dicen: ¿dónde te estás hospedando? ¿Dónde te estás quedando? Y Jesús les dice: vengan y vean. Estamos hablando de una persona real. Y en aquel tiempo estas personas podían seguir a Jesús y le preguntaban: ¿en qué casa te estás quedando? Les dijo: vengan a mi casa y quédense conmigo. Y dice que se quedaron con él. Y obviamente la implicación es que estuvieron platicando. Tal vez estuvieron preguntando y Jesús respondiendo. Y estaban con él y conocieron a Jesús de manera personal. Tuvieron interacciones con Jesús. Pero podemos hacernos la pregunta: ¿cómo entonces nosotros en el 2019 podemos conocer a Jesús? Y hace algunas semanas Blake nos daba una enseñanza importante. Podemos conocer a Jesús a través del Evangelio, la gloria del Evangelio.
lo que estamos haciendo ahorita, lo que escribió Juan como un testigo ocular, lo que él vio, a la persona que él conoció. Es bien interesante porque lo que estamos viendo aquí escrito en el Evangelio de Juan, si tú lo lees, es una declaración de un testigo ocular. No sé si se han dado cuenta, pero las palabras que he resaltado en los versículos son palabras de acción. Y miraron y vieron y lo acompañaron y le dijo: vengan, vean, ¿qué buscan? Estamos hablando de una persona real, y la manera la manera en la que Juan, el autor, está escribiendo es una manera muy peculiar porque incluye muchos detalles. Déjenme decirles algo: en aquellos tiempos, en el primer siglo, ningún escrito de ficción tenía detalles. Ningún escrito, ninguna historia que se trataba de ficción usaba detalles. Los detalles se desarrollaron hasta después, hasta siglos o años después. Es un tipo de escritura más moderno. Juan está usando detalles y dice: y fueron con Jesús y eran las 4 de la tarde. Te da detalles. No está hablando de una historia fantástica, está hablando de una declaración de un testigo ocular. Y cuando leemos el Evangelio, y cuando lo estudiamos, y cuando profundizamos en él, y cuando vemos a Jesús, podemos ver a una persona real. Y no solamente eso, por lo menos en las últimas 2 semanas, algunas personas se han acercado conmigo y me han dicho: ¿sabes qué? Estaba pasando por un momento así, y abrí la Biblia, y en mi devocional esa mañana Dios me habló exactamente de lo que necesitaba escuchar. ¿A cuánto les ha pasado eso? Dios me dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Porque otra cosa que como cristianos tenemos es el Espíritu Santo, es Jesús hablando. Jesús es una persona real. Y hay un versículo, antes de que Jesús ascendiera al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:26. Puedes apuntarlo o puedes subrayarlo. Juan 14:26. Jesús le dice a sus discípulos: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, y esa es una expresión rara, pero Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice: cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que los he dicho. Toda persona que ha puesto su confianza en Jesús, toda persona que ha aceptado a Cristo como su Señor en su vida, recibe al Espíritu Santo, que es la presencia misma de Jesús en ti. Y es ese Espíritu Santo que, como dice Jesús, te recuerda todas las cosas que Jesús te ha dicho. Te guía a la verdad. Y en este mismo, creo que es en ese mismo capítulo donde Jesús le dice a sus discípulos: me iré, pero no los voy a dejar huérfanos. Y esta no era una palabra solamente para sus discípulos en ese momento, sino para todos aquellos que creyeran en Jesús. No los voy a dejar huérfanos. Voy a darles mi Espíritu Santo. Voy a enviarles otro título que Jesús usa para el Espíritu Santo, es un consolador. La palabra griega literalmente significa alguien que está al lado de ti. No estamos solos. Y Jesús es real. Y podemos conocerlo a través de su Evangelio, y podemos conocerlo a través de su Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, y podemos conocerlo, como lo hemos visto, a través de personas que nos guían a Él. A través de una comunidad de seguidores de Jesús podemos conocer a Jesús, porque la palabra de Dios nos dice que en cada uno de nosotros el Espíritu Santo se manifiesta. Quiere decir que cuando estamos juntos como iglesia, pasa algo que no puede pasar en ninguna otra comunidad. Cuando está junta la comunidad de Jesús, hay una expresión más completa de quién es Jesús, de quién es Dios. Porque cuando el Espíritu Santo, cuando Dios mismo se expresa a través de cada uno de nosotros de manera diferente, es una revelación más completa de quién es Jesús. Cuando todos estamos sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, poniendo al servicio de los demás nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, experimentamos la presencia de Dios a través de cada uno de nosotros.
El viaje de estos discípulos comenzó siguiendo a Juan. Y a lo mejor el viaje de una persona va a comenzar, a lo mejor tu viaje comenzó siguiendo a alguien. A lo mejor siguiendo a tu mamá, siguiendo a tu papá, a un tío, a una tía, a un hermano, a una hermana, a un amigo. Y ahora estás aquí por una persona que seguiste y una persona que te apuntó hacia Jesús. Si eres un discípulo de Jesús, y escúchame esto, hermano. Si eres un discípulo de Jesús, síguelo de tal manera que otras personas también quieran seguirlo. Síguelo de tal manera que otras personas digan: esta persona está siguiendo algo digno de seguir. Esta persona está invirtiendo su vida en algo importante. Yo quiero seguir, yo quiero tener eso mismo. Yo quiero seguir a esa misma persona que esta persona está siguiendo. Así que si sigues a Jesús, síguelo de tal manera que otros quieran seguirlo. Y déjame decirte, si estás buscando a Jesús, tú que estás buscando, a lo mejor eres nuevo en esta iglesia, a lo mejor es tu primera vez, déjame decirte algo. Si tú estás buscando a Jesús, Jesús te encuentra a mitad del camino. Cuando estos hombres lo estaban buscando, dice que Jesús se voltea y que les dice, ¿no? ¿Qué es lo que estaban buscando? Jesús sabe cuando alguien lo está buscando. Y Jesús conoce el corazón de las personas y sabe por qué lo están buscando. Y déjame decirte, Él va a encontrarte a mitad del camino. Si estás buscando a Jesús, Él te va a encontrar primero. Y esa es solamente una razón para darte esperanza. Traigo algunas preguntas también de aplicación. Puedes preguntarte: ¿cómo puedo estar donde Jesús está? ¿Cómo puedo asegurarme de exponerme más a las enseñanzas de Jesús? A exponerme más a su evangelio. Y a lo mejor tiene que ver con continuar con nosotros. Que sigas siendo parte de esta comunidad, que sigas acompañándonos. Y déjame decirte algo, a lo mejor déjame darte un paso extra. Comienza a servir. El servicio tiene algo que nos hace más parte de una causa y te va a acercar más a la acción. Y mientras más estés cerca de la acción, a lo mejor vas a tener más oportunidad de ver a Jesús en acción. Y finalmente, ¿cómo puedo rodearme de personas que lo conocen y lo siguen? Rodéate de personas que lo conocen y lo siguen. Si tú ves una persona y tú dices: esta persona está siguiendo a Jesús, sigue a esa persona. Tercer punto: Jesús es digno de tu identidad. Jesús es digno de tu identidad. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 40 al 42. Juan 1, del 40 al 42. Andrés, aquí ya no se nos comienza a introducir con quiénes son las personas, esas personas que estaban siguiendo a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego, Andrés llevó a Simón Pedro para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Es bien interesante esta parte de que aquellos que comenzaron a seguir a Jesús encontraron a Jesús, alguien digno de seguir, y no solamente eso, sino querían compartirlo con otras personas. Entonces Andrés no pudo quedarse con las ganas y fue a buscar a su hermano Simón. Entonces le dice: Simón, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Y que para un judío eso era algo sumamente importante. Y obviamente llega Simón con Jesús, y a lo mejor Simón en ese momento trae la idea: voy a conocer quién es este Jesús, voy a hacerle preguntas, a lo mejor quiero saber simplemente quién es Jesús. Pero entonces llega Simón con Jesús y Jesús se le queda viendo y le dice: tú te llamas Simón. Y Simón así como que: Simón, pero ahora te llamarás Pedro. Y tenemos que preguntarnos: ¿por qué Jesús le cambió el nombre? ¿No? ¿O no es raro esto, que apenas lo conoce y Jesús le cambia el nombre? Es como que: ¿por qué me cambias el nombre? Ya tengo un nombre, ¿no? Pero ahora te llamarás Pedro. Y podemos preguntarnos: ¿trabajas en el registro civil o algo así como para que puedas cambiarme el nombre? O acabo de sacar mi licencia, a lo mejor dijo Simón: acabo de sacar mi licencia, ahora voy a tener que sacar otra, no sé. Pero la pregunta es esta: ¿con qué autoridad Jesús le cambia el nombre a Simón? Tenemos que preguntarnos eso.
Y yo por eso digo el punto, ¿no? Jesús es digno de tu identidad. Simón iba a lo mejor solamente a ver, a conocer, a lo mejor por curiosidad quién era Jesús, y llega con Jesús y Jesús le cambia el nombre. Y lo que Pedro no sabía en ese momento es que Jesús cambiándole el nombre significaba que Jesús iba a cambiar su vida completa. Hay muchas partes en la Biblia. Hay una parte en especial donde está un hombre llamado Gedeón, que es parte del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel está constantemente siendo sometido por los madianitas. Hay como una guerra y siempre hay batallas, y Gedeón está escondido separando el trigo, y mientras está escondido, temeroso, llega Jesús, llega el ángel de Jehová, que creemos que es Jesús, y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón así como que: ¿a quién le hablas? No soy ninguna de esas cosas que tú dijiste. Y lo que tenemos que entender es que cuando Jesús dice algo de nosotros, no es por nuestro pasado ni por nuestro presente, es porque en ese momento Jesús está creando algo nuevo en nosotros. Y Jesús le dice a Simón: te llamas Simón, pero ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, piedra, roca, porque Jesús tiene un plan especial para Pedro. Y déjame decirte algo: a lo mejor tú estás aquí a lo mejor simplemente con curiosidad acerca de Jesús, acerca de qué es el cristianismo, solamente a lo mejor probando algo, y a lo mejor tú no te das cuenta que el plan que Jesús tiene para ti es mucho más profundo y es mucho más desafiante. A lo mejor lo que Dios quiere hacer en tu vida no es solamente que lo conozcas, sino quiere cambiar tu vida. ¿Has considerado eso? Jesús es digno de tu identidad. Estamos en una época donde muchas personas, hay personas que han dicho las religiones se van a extinguir, y la realidad es que no es cierto, porque las estadísticas muestran que aunque está creciendo el número de personas que abandonan la religión, también está creciendo el número de personas que están adoptando una religión. Pero sobre todo estamos en una época donde hay muchas personas, jóvenes, las nuevas generaciones, aunque están rechazando la iglesia o la religión organizada, están adoptando como una nueva espiritualidad. Hay muchas personas en nuestros tiempos que dicen: soy espiritual pero no soy religioso, o soy espiritual pero no asisto a una iglesia, no me congrego en una iglesia. Está aumentando el número de personas así, y muchas veces esto tiene que ver con el individualismo y tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Hay muchas personas que se acercan a una religión como solamente para añadir algo a su vida. Es que siento que necesito esta parte espiritual. Y es cierto, hay una verdad detrás de eso. O siento que necesito agregar esta parte de la iglesia a mi vida. Y vivimos una cultura católica donde muchas personas se identifican como católicos, pero no practican esencialmente el catolicismo. Y el cristianismo muchas veces también es así. Personas que se identifican como cristianas, pero que no necesariamente están siguiendo a Jesús. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos agregando solamente a Jesús como otra parte de mi vida. Los domingos, ¿no? Los domingos son de Jesús, todos los demás días de la semana son para trabajar. Y cuando te encuentras con Jesús real, Él te quiere cambiar el nombre. Él quiere definir tu vida. Él quiere definir quién eres tú. Jesús no solamente quiere decirte quién es Él, Él también quiere decirte quién eres tú. Y déjame decirte, Jesús es digno y tiene la autoridad para definir tu identidad completa. ¿Qué significa eso? Que Jesús quiere que tú le dejes redefinir tu vida. Jesús quiere que tú dejes que tu vida gire alrededor de Él. Si alguien viene y te pregunta quién eres, a lo mejor tu identidad va a ser: no, pues soy paceño, ¿no? Una identidad geográfica. ¿Quién eres? No, pues trabajo en tal parte. Y a lo mejor anclas tu identidad a tu trabajo, o a lo mejor anclas tu identidad a tu carrera, o a lo mejor en otra cosa, en tu familia, o en tu poder, o en tu posición. Y Jesús te dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no dejas, o por qué no anclas tu identidad en mí? Y dejas que yo te diga quién eres, y dejas que yo redefina tu vida y cambie tu vida por completo. Cuando conoces al Jesús real, esto es lo que te pide. En Lucas 14:26. Lucas 14:26. Voy a leer la Nueva Versión Internacional.
Dice así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dice, si alguno viene a mí y no está dispuesto a que su amor por mí sea más grande que cualquier otra relación, que cualquier otro amor, no puede ser mi discípulo. Porque seguir a Jesús no es solamente añadirlo a tu vida. Seguir a Jesús es dejar que Él redefina tu vida. ¿Y quién eres tú? Eso significa realmente ser un discípulo de Jesús. Y hay unas personas que leen pasajes como esto y dicen, oye, pero si Jesús me está pidiendo renunciar al amor de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis hermanas, ¿eso no me hará un pésimo hijo, un pésimo esposo, un pésimo padre? No, al contrario. Hace algunas semanas teníamos esta conversación en el grupo en hogar y alguien decía, yo descubrí que cuando yo pongo a Jesús en primer lugar, soy un mejor hijo, soy un mejor padre, soy un mejor esposo, soy mejor, puedo amar mejor a las demás personas porque Jesús está en primer lugar. Eso significa seguir a Jesús. Cuando tienes un encuentro de Jesús, Él pide que le dejes redefinir tu vida. Así que unas preguntas de aplicación. ¿Cómo puedes dejar que Jesús te diga realmente quién eres? O más bien, ¿dejarías que Jesús te diga realmente quién es Él? ¿Dejarías que Él te diga quién eres tú? ¿Y estarías dispuesto a ajustar tu vida a Jesús? ¿Estarías dispuesto a dejar que Él sea el centro de tu vida? Cuarto punto, ya casi terminamos. Juan 1, 43 al 45. Juan capítulo 1 del 43 al 45. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. En todo este pasaje hemos visto personas que han encontrado a Jesús, pero que no se han quedado hasta ahí, sino que han ido por otras personas para traerlas a Jesús, porque en Jesús encontraron un tesoro. En Jesús encontraron algo que no habían encontrado en ninguna otra parte, y encontraron algo y dijeron, toda persona debe conocerlo, y fueron por personas y las trajeron a Jesús. Y me resulta bien interesante la invitación de Felipe, porque le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María. Es como si te dijeran, ¿sabes qué? Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Hijo de Dios. Es el hijo de Doña Chole. ¿Te acuerdas la que tenía el puestecito de chimichangas? ¿No? Sería raro, ¿no? Es como que, sí, Jesús el hijo de Doña Pelos, dicen algunos, ¿no? Jesús el hijo de José de Nazaret. Ellos encontraron en Jesús a alguien digno de compartir. Es bien interesante porque nos dice el hijo de José y de María. O sea, lo conocemos, sabemos quién es. Pero ¿sabes qué? Él es más que una persona, Él es más que un hombre. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Hay algo en Él que es más. Y no puedo explicártelo, tienes que venir y tienes que conocerlo. La pregunta es, ¿has encontrado tú en Jesús un tesoro digno de compartir? Y hay una parábola que Jesús contó acerca de eso. El reino de Dios es como un tesoro que alguien encontró en un terreno. Así que para poder comprar el terreno, vendió todo lo que tenía y compró ese terreno porque había un tesoro en él. Ellos encontraron en Jesús un tesoro por el cual era digno perder sus vidas. Y finalmente, Jesús es digno de tu confianza. Seguimos con este encuentro de Felipe y de Natanael. Juan 1, 46 al 51. Cuando Felipe le dijo a Natanael, hemos encontrado a Jesús, es el hijo de José de Nazaret. Fíjense lo que dice Natanael. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, una vez más, mientras ellos se acercaban, todavía Natanael no llegaba a Jesús. Dice, Jesús dijo,
aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Y como Natanael era bien humilde, dijo, ¿cómo es que me conoces? Preguntó Natanael. Y Jesús le dijo, pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, yo te vi. Contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Cuando Felipe le dijo a Natanael, hemos encontrado al Mesías, el hijo de José de Nazaret, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero déjenme decirles, era una pregunta entendible, porque todos en aquellos tiempos conocían que el Mesías iba a venir de Belén, no de Nazaret. Aparte de Nazaret nunca había venido ningún profeta. Entonces la pregunta de Natanael se entiende, y aparentemente nadie sabía que Jesús era de Belén. Jesús realmente había nacido en Belén. A lo que voy es que Natanael tenía una buena pregunta, era entendible, y es como muchas personas hoy en día que tienen preguntas y pueden decir a lo mejor, ¿acaso algo bueno puede salir de la iglesia? ¿Acaso algo puede salir de la Biblia si es un libro escrito por hombres? ¿Acaso algo bueno puede salir de los cristianos? ¿Acaso algo bueno puede salir de los pastores? ¿Acaso algo bueno puede salir de todo esto? Y a veces son preguntas que se entienden. Hay un trasfondo y podemos comprender de dónde vienen. No significa que estén justificadas, pero comprendemos de dónde vienen. Pero aquí viene la parte curiosa, la parte interesante. No sé si se dieron cuenta, pero la pregunta de Natanael nunca fue respondida. ¿Sí? Jesús no le dijo, mira Natanael, mira mi acta de nacimiento, nací en Belén, ¿no? Aquí está el acta de nacimiento, del registro civil, de allá. No. La pregunta de Natanael nunca es contestada. Esta duda tan grande de algo bueno puede salir de Nazaret, y cuando Felipe le dijo, ven y ve. Entonces Natanael viene y dice que antes de que llegaran con Jesús, Jesús le dice a Natanael, o Jesús ve a Natanael y le dice a todos, he aquí un hombre totalmente íntegro. Y Natanael así como, ¿cómo me conoces? ¿No? ¿Cómo supiste eso? ¿Te imaginan qué diría Jesús de ti cuando te viera llegar así? ¿No? ¿Cómo me conoces?, le pregunta Natanael. Esa es la pregunta importante. ¿Tú piensas que vienes a Jesús y piensas que todo el trabajo de buscarlo y encontrarlo es tuyo? Y cuando llegas a Jesús te das cuenta que Él ya te conoce. Él conoce todo de ti, lo bueno y lo malo. Él conoce todo. Y así como Natanael conoce lo bueno y lo malo y se enfoca en lo bueno, porque en lo malo, Jesús dice, lo malo puedo hacerlo a un lado porque estoy a punto de morir por tus pecados. Y Jesús se encuentra con Natanael y le explica, ¿sabes qué, Natanael? Antes de que Felipe te encontrara, yo ya te había visto. Yo ya te había visto debajo de la higuera. Y en ese momento algo pasa en la vida de Natanael, algo pasa en su corazón, que esa muestra del poder de Jesús, o de la sabiduría de Jesús, o de la omnisciencia de Jesús, algo en eso le hace a él saber que Jesús es el Mesías. Y Natanael dice, ahora sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Su pregunta nunca fue resuelta, pero tuvo un encuentro personal con Jesús. Y eso es lo más importante. Y eso es algo que nunca puedes negar. Y eso es algo que te da una total seguridad. A lo mejor tienes preguntas y son válidas, y espero que tus preguntas puedan ser contestadas. Pero déjame decirte, o déjame darte un consejo. Tienes que estar abierto a que tal vez Jesús quiera tratar contigo de una manera diferente, de una manera más personal. A lo mejor tus preguntas van a ser respondidas, a lo mejor no, pero a lo mejor vas a tener un encuentro con Jesús así como Natanael. Algo que te va a hacer decir, ahora sé que tú eres realmente Jesús. Sé que eres el Hijo de Dios, sé que eres real y ya no lo puedo negar.
y todo lo demás va a pasar a segunda instancia, porque has tenido un encuentro personal con Jesús. Pero todavía más importante, y es por eso que el Evangelio es hermoso, porque más importante que eso, ya Natanael había dicho todas estas cosas, ahora creo, Jesús, ya ahora sí creo. Y Jesús le dice, ¿crees solamente porque te dije el pasado? Así como, ¿crees solamente porque te dije esto? Y Jesús le dice algo bien importante, verás cosas más importantes, verás cosas más grandes, le dice Jesús. Y eso es real para todos aquellos que somos seguidores de Jesús. Esto ha sido cierto. Hemos visto cosas más grandes y veremos cosas más grandes. Y Jesús le dice algo, dice, voy a leerlo, dice, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre Él, sobre Jesús, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús le revela en ese momento algo de sí mismo, es la escalera entre el cielo y en la tierra. Jesús le dice, verás cosas más grandes. ¿Qué son esas cosas más grandes? Me conocerás. Conocer a Jesús. Hay personas que dicen que el cristianismo o que la religión o que el creer en Jesús es una fe ciega. No es cierto. La fe natalera es una fe ciega. Es una fe basada en evidencia. Tuvo un encuentro con Jesús. No es una fe ciega. Y yo estoy seguro que para muchos de nosotros es similar. Nuestra fe en Jesús no es una fe ciega. No es que no tengamos evidencia. No es que no tengamos una base. Yo estoy seguro que todos los que creemos en Jesús aquí es por algo que Jesús nos reveló, algo que nos mostró. Es una fe. Y déjame decirte, si tu fe es ciega, es una fe débil. Si no tiene el fundamento de la palabra, si no tiene el fundamento de un encuentro personal con Jesús, va a ser una fe débil. Pero nuestra fe es fuerte, porque tiene un fundamento fuerte, Jesús. Eso es lo que hace nuestra fe fuerte. No que tanto creamos. Lo que hace fuerte la fe no es cuánta fe tengo, sino el objeto en el que tengo depositada esa fe. Y esa persona o ese objeto es Jesús. Ven y ve. Ven y comprueba por ti mismo. Ven y pregunta. Ven e investiga. Acompáñanos en este viaje. Acompáñanos a seguir a Jesús mientras nosotros le seguimos. Ven y compruébalo por ti mismo. Porque puedes tener un encuentro con Jesús así como Simón, como Andrés, como Natanael. Un encuentro que cambia tu vida. Seguir a Jesús no es algo que añades a tu vida, es algo que la cambia. Y esa es la invitación, a venir y ver. Y si ya viniste, y si ya viste, y si ya estás siguiendo a Jesús, la misma invitación continúa. Como Jesús le dijo a Natanael, verás cosas más grandes. Conocerás a Jesús de una manera más profunda. Solamente ven y ve. Déjenme orar por ustedes.